Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente acá en SNP a la clase de instalación domiciliaria. Hoy tenemos una clase muy importante, pero antes de eso quiero comentarles una anécdota. Yo tuve un trabajo específico en una casa donde la llave termomagnética es de 40 amperes y el cable era de 6 milímetros. No era adecuado para este dispositivo. Entonces, ¿qué pasó con esto? Comenzó a arder. ¿Por qué? Porque pasó su cantidad de amperaje que correspondía a esto. Y la llave comenzó a arder completamente. Y luego yo avisé al cliente y él me dijo que deje de esa forma nada más, que cambie el cable a lo mismo que estaba. Y yo no quise. Entonces llamó a otro electricista y él le cambió al mismo cable, pero el precio fue diferente, pero la protección no era igual. Entonces tenemos que tener en cuenta que la protección es mucho más importante que el costo. En este caso vamos a darnos en cuenta con la clase anterior que dimos acerca de los conductores y su amperaje. Hoy quiero tocar la clase que es dispositivos de protección en un tablero eléctrico. El objetivo: identificar los dispositivos de protección del tablero de acuerdo a su funcionamiento y características. Demostrar con las prácticas la ubicación en el tablero de los dispositivos de protección, tomando en cuenta las conexiones de acuerdo al reglamento de baja tensión de la ANDE y la INTM. Marco de presentación: el interruptor termomagnético, el interruptor diferencial y el DPS son los tres elementos de protección del tablero eléctrico. Ahora vamos a desarrollar cada uno de ellos que vemos acá. El interruptor termomagnético son dispositivos de protección térmico y magnético. ¿Cómo funciona este dispositivo? Su función es proteger contra sobrecarga y cortocircuito. ¿A quién? A los conductores. Los tipos son unipolar, bipolar y tripolar. Acá tenemos el dispositivo unipolar y tenemos el dispositivo tripolar. Tenemos los dos dispositivos. Ahora, acá, ¿qué clase es su forma de actuación? Su forma de actuación es de disparo tipo Z, tipo B, tipo C y tipo D. El tipo C es que se usa más en domiciliario. Duración es de 600 a 300 golpes. Eso quiere decir, cuando cae el cortocircuito tiene una acción de 300 o 600 golpes de cortocircuito. Luego tenemos el dispositivo, así como le comenté hace rato en la anécdota, depende mucho del conductor y esto hace la protección. Y vemos en el anexo número 6 del reglamento de baja tensión. Tenemos que tener en cuenta este reglamento para nuestra clase. Tenemos que traer el reglamento y tener en cuenta esto. Ahora vemos el otro dispositivo, el dispositivo disyuntor diferencial, que son dispositivos que conecta y desconecta en forma rápida. Su funcionamiento y protección: protege de corriente de fuga, directa e indirecta. ¿Cómo es la protección directa? La protección directa es cuando la persona o animal toca un elemento directamente en la red. Esto es directo. Cuando es indirecta es cuando la persona o animal toca un elemento que está energizado y perdió su aislación, o un conductor que haya perdido su aislación, y eso actúa automáticamente, bajando así este dispositivo. Este dispositivo tiene un testeo, que acá vamos a ver que tenemos dos equipos, que es el para corriente monofásica, para circuito trifásico, y tenemos acá un elemento de testeo. Este elemento de testeo se activa este
momento de testeo, y esto hace que envía una sensación de corriente de fuga y baja la corriente. Acá podemos ver en un circuito, acá vemos el dispositivo disyuntor diferencial monofásico y acá está el testeo. Este testeo lo que hace es desactiva completamente el circuito, ocasionando una corriente de fuga. Luego este vuelve a activarse. ¿Cuándo esto puedo hacer? Cada 6 meses o cada vez que cae una caída de rayo, o de repente que se va la luz o viene otra vez. Entonces esto debo detectar con este para saber si está funcionando todavía el equipo. Esa es la forma de saber cómo funciona. ¿Cómo es su sensibilidad? Alta sensibilidad, baja sensibilidad. La alta sensibilidad es 30 mA, es la más usada domiciliariamente. Luego tenemos el dispositivo DPS. Este dispositivo, su sigla dice dispositivo de protección de sobretensión. ¿Cómo funciona? Funciona con la tensión transitoria y tensión atmosférica. ¿Cuáles son las tensiones transitorias? Las tensiones transitorias es cuando la red termina y vuelve nuevamente, llega a un pico. Ese pico hace que dañe los equipos electrónicos. O sea, el DPS protege a los equipos electrónicos de la tensión transitoria y atmosférica. La tensión atmosférica es cuando hay una caída de rayos. Esta caída de rayos produce averías en los equipos electrónicos y este equipo protege a esto. ¿Cómo es su actuación? Cuando el equipo tiene un color verde, está en buena forma. Cuando está en el equipo rojo, quiere decir que ya no funciona más este equipo. Los tres equipos son muy importantes en la red. Acá vemos bien que los tres están colocados en este circuito que vemos. La ATM, que es detrás del medidor, la ATM en el tablero y el disyuntor diferencial, el DPS. El DPS está conectado en serie con el disyuntor diferencial. Luego tenemos cada uno de ellos, cada uno de los circuitos tiene su termomagnética. Cada termomagnética depende mucho de su carga. Los cargas que corresponden a cada uno de ellos dependen también de la carga. Tenemos acá de las luces, que es de 2 milímetros. Tenemos de las tomas, que son de 2 milímetros. Tenemos que es del aire, de 4 milímetros. Tenemos los hornos, que son de 4 milímetros. Y tenemos también las duchas y otros elementos que son de 4 milímetros. Cada uno de ellos de acuerdo a su carga y su llave. El disyuntor diferencial tenemos que tener en cuenta que debe estar conectado de forma bien conectado, sin la jabalina. O sea, si tenemos la jabalina en la cometida, tiene que conectarse también con la jabalina que corresponde a lo que es la ducha, o si tienen un horno eléctrico con jabalina, todos ellos tienen que estar conectados entre sí. Eso se llama interconectarse, todos juntos, para que no haya esa corriente de fuga. Porque si esto no está conectado, el disyuntor comienza a caer y caer. Y esto afecta y no tiene la sensación de lo que tiene que tener en sí. O sea, no protege lo que tiene que ser. En conclusión, vamos a ver. Dijimos que el disyuntor termomagnético protege de sobrecarga y cortocircuito. El dispositivo disyuntor diferencial protege de corriente de fuga a las personas, directa e indirecta. Y el DPS protege a los circuitos electrónicos de tensiones transitorias y atmosféricas. Estos son los elementos más importantes del tablero. Son elementos un poco caros, pero ¿qué es más importante? La vida sobre todas las cosas. Así que les digo a ustedes que es importante tener estos elementos en nuestra casa y en el tablero eléctrico. En las próximas clases vamos a tener práctica con estos elementos en un tablero y vamos a conectar y medir. Les espero en la próxima clase acá en SNP.